Hola, hoy vamos a hablar del uso de vías alternativas de alimentación en la persona mayor. Primero, tenemos que ver que las vías alternativas de alimentación, que hoy vamos a focalizar principalmente en lo que es la sonda nasogástrica y la gastroctomía, se utilizan cuando no es seguro la alimentación por vía oral. Entonces se utilizan estas alternativas para que la persona pueda adquirir los nutrientes necesarios. En cuanto a las personas mayores y el proceso de envejecimiento, las estructuras involucradas en la deglución se van desgastando por este proceso. Entonces se va teniendo dificultades en la deglución en una persona que no tiene ningún otro tipo de patología y solo cursa con el envejecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la deglución va a ser menos segura para algunos alimentos, por lo cual siempre se opta por un abordaje de cambio de consistencia, también sustituir algunos alimentos que puedan ser más riesgosos para la persona. El uso de vías alternativas de alimentación, vamos a hablar primero de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es una vía de alimentación que se utiliza de manera por un tiempo acotado y determinado. Es una vía transitoria. Entonces, esta vía en algún momento se tiene que sacar o se tiene que retirar y se tiene que restituir la vía oral como vía de alimentación exclusiva. De manera ideal, esta sonda nasogástrica no debería durar mucho tiempo en la persona. ¿Qué es lo que pasa? Es que si vemos una persona que tiene solamente un proceso de envejecimiento, el envejecimiento se empieza a deteriorar a medida que empieza a avanzar y estas estructuras también se empiezan a deteriorar, muy similar a lo que es una enfermedad degenerativa o una condición degenerativa. Entonces, para restablecer la vía oral de alimentación segura, nos va a costar mucho restablecerla debido a que es un proceso que se va a ir deteriorando con el tiempo. Ahora, si hablamos de una persona que tenga un envejecimiento patológico, como por ejemplo algún tipo de trastorno neurocognitivo, esto va a provocar dos cosas. Primero, que el trastorno neurocognitivo también es degenerativo, entonces restituir 100% la vía oral no va a ser posible. Y lo otro es que también el uso de un invasivo va a provocar mayor agitación en la persona. Tenemos que pensar que la sonda nasogástrica, al instalarla, entra por la nariz, entonces es un proceso bastante incómodo, es bastante invasivo que afecta la calidad de vida de la persona y también tenemos que pensar que tenemos una gran probabilidad de que la persona se autorretire la sonda nasogástrica, es decir, que se la va a tirar, entonces vamos a tener que volver a instalarla, entonces va a estar mucho esa condición. ¿Y qué se opta para hacer con ese tipo de personas? La contención, es decir, contener las manos de la persona para que no se la retire. Y eso tampoco es calidad de vida, más en una persona que está en sus últimas etapas y también que lo que tenemos que enfocarnos es en la calidad de vida. En cuanto a la gastroctomía, esta vía alternativa es mucho más permanente, por lo que muchas veces podemos encontrar personas mayores que la poseen debido a que tienen otra patología o, por ejemplo, que tuvieron un ataque cerebrovascular muy grande y que comprometió de manera muy severa la deglución. Entonces, la vamos a encontrar en personas mayores que tienen algún tipo de antecedentes mórbidos hacia atrás y quisieron que esta vía alternativa de alimentación tuviera que ser instalada. En cuanto a las personas mayores con un envejecimiento normal o con un trastorno neurocognitivo, no es ideal tampoco ponerlas debido a que este tipo de vías alternativas de alimentación requiere un procedimiento, requiere un procedimiento mucho más invasivo y mucho más médico, está sujeta, por ejemplo, a infecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es mucho más el riesgo de instalarla que el beneficio que va a tener. Aparte de someter a una persona con un envejecimiento avanzado o con un trastorno neurocognitivo avanzado a un procedimiento médico con todo lo que involucra, también sigue siendo muy riesgoso. Principalmente en cuanto a la sonda nasogástrica, hay muchos estudios que dicen que esto no disminuye principalmente el riesgo de aspiración o de broncoaspiración en una persona mayor,
que afecta la calidad de vida y también que las personas son mucho más propensas a tener complicaciones médicas. Por lo cual, una sonda nasogástrica, que es el método alternativo de alimentación más utilizado principalmente en las personas mayores cuando tienen trastorno de la deglución, no es viable, porque en la persona mayor nosotros nos tenemos que enfocar más en un abordaje que le dé calidad de vida, y estar contenido y tener una técnica invasiva, o sea, tener un elemento invasivo, no es entregar calidad de vida, ¿ya? Entonces, por sí, las vías alternativas de alimentación, principalmente las sondas nasogástricas, no están recomendadas para las personas mayores que cursen con un proceso de envejecimiento que afecte la deglución y o un trastorno neurocognitivo que esté afectando la deglución. Es muy diferente cuando, por ejemplo, tenemos una persona mayor que está sin trastorno de deglución o con un trastorno de la deglución muy pequeño, que es normal en el proceso de envejecimiento, que da en etapas, por ejemplo, iniciales, o que no tiene un envejecimiento patológico con otras enfermedades asociadas y sufre un evento como, por ejemplo, un ataque cerebrovascular que va a provocar un trastorno de la deglución y requiere una vía alternativa de alimentación como una sonda nasogástrica más transitoria, porque es viable la rehabilitación de ese trastorno deglutorio y en algún momento sí va a poder ingerir alimento por vía oral y esta vía alternativa de alimentación es retirada. Entonces, en esos casos sí es justificable, por lo cual siempre tenemos que ver el caso a caso de cada persona, nos tenemos que dar cuenta cuáles son, por ejemplo, su condición de base, cómo es su deglución de base y si es viable una rehabilitación de la deglución para así poder quitar este invasivo y que no afecte la calidad de vida ni el confort de la persona.